Bien, gracias. Buenas noches otra vez. Sí, yo también acá orando porque, bueno, no está en nuestras manos ya manejar estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a entonces a iniciar otra vez. Les estaba mencionando la palabra de Dios en el libro de Proverbios 4:23, ¿sí? No sé si me alcanzaron a escuchar esa parte. Que hablábamos, el versículo nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos del corazón, ¿sí? Y en el libro, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, de la abundancia de lo que pensamos, y se está refiriendo a la mente, ¿sí? Y en el libro de Filipenses, Efesios, no recuerdo bien cuál de los dos libros, el Señor Jesús nos dice, haya pues, el apóstol Pablo, perdón, nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, algunas traducciones están como esta misma manera de pensar, esta misma mente que hubo en Cristo Jesús. Entonces, nosotros sabemos que las promesas del Señor podemos apropiarnos de ellas para ser edificados a lo largo de toda la experiencia que nosotros podamos tener en nuestra vida. Y es por eso que el libro de Romanos, en el capítulo 8, nos dice que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Entonces, si nosotros enfrentamos todas las adversidades o dificultades que nosotros podamos llegar a tener en el camino, sabemos que el Señor tiene un propósito para nosotros, porque la educación que nosotros estamos recibiendo es una educación que tiene el propósito de salvación, ¿sí? De restauración, de restaurar la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor Jesús vino a restaurar, vino a limpiar, vino a tomar esas heridas, ese corazón herido, ese carácter deficiente y transformarlo para gloria de Dios en un carácter que pueda reflejarlo a Él como fue el hombre hecho en un principio, ¿sí? Entonces, como parte de ese paquete de salud que nosotros conocemos, además de la alimentación, que es muy importante, del ejercicio físico, que es muy importante, ¿sí? Hoy por hoy se nos dice que incluso la actividad física es más importante que lo que comemos, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que más importante que lo que comemos y el ejercicio físico es lo que pensamos, ¿sí? Así que vamos a poner la palabra de Dios en primer lugar como filtro de todas las cosas. Entonces, esos consejos que el Señor ha dado a través de su sierva, en cuanto a lo que es la reforma pro salud, ese cambio, esa implementación de hábitos que puedan ayudarnos a tener un estilo de vida saludable, porque todo nuestro ser está conectado y todo afecta a todo. La mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente, ¿sí? Lo dice mente, carácter y personalidad. Entonces, por eso el propósito de Dios al darnos esos consejos es que nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestro hígado, nuestro riñón, nuestro cerebro esté en condiciones de poder cumplir correctamente su función, ¿sí? De manera que si yo estoy cuidando mi cuerpo, estoy cuidando también mi vida espiritual, porque la salud es un asunto espiritual, ¿sí? Si yo tengo un cerebro, una mente lúcido, despierto, entonces voy a poder comprender mucho mejor la palabra de Dios y voy a poder estar más atenta a la voz del Señor, ¿sí? En esta noche, una de las cosas que deseo compartir y transmitirle a ustedes es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como testimonio de fe, ¿sí? Nosotros, cuando estábamos de novios con mi esposo, habíamos decidido ir a vivir al campo, ¿sí? ¿Cómo? No sabíamos porque no teníamos los medios económicos, no teníamos el lugar. Lo único con lo que contábamos era con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo realmente no tenía muchas ganas de ir al campo porque no me gustaba la idea de ir al campo, porque le tenía mucho miedo a los bichos, a las arañas, a las cucarachas, a las víboras, bueno, todo ese tema de los animalitos, pero sí
aunque no tenía ese querer de decir, bueno, es lo que quiero, sí estaba convencida de que era lo que Dios quería para mí. Entonces, al tener esa convicción, nos movimos o lo decidí contra mis gustos, contra mis inclinaciones. Dije, bueno, si Dios quiere que vivamos en el campo, amén, vamos a ver, el Señor se va a encargar, ¿sí? Así que bueno, lo pusimos en oración y como no nos fue posible ir a vivir enseguida a una finca, entonces pues fue algo progresivo. Dijimos, bueno, vamos a vivir en un pueblito, ¿sí? Pero no en una ciudad. Entonces nuestra idea era vivir en el campo y poder trabajar en la ciudad y poder llevar también la palabra a través de la salud. Así que nos fuimos a un pueblito muy chiquitito que se llama San Martín. Y fíjense cómo el Señor se encarga de ir abriendo las puertas a donde tenemos que ir, ¿sí? Con los propósitos que en su providencia Él tiene. Llegamos a un lugar buscando alquilar una casita, pero no encontrábamos nada esa tarde, nada, hasta que llegamos a un lugar y nos atiende una señora muy anciana que se llamaba Laurita, y cuando ella era una señora que tenía más o menos 70 y algo de años, era muy anciana. Y bueno, cuando llegamos al lugar, bueno, nos hicieron pasar a su casa a sentarnos con ellos y le empezamos a comentar que estábamos buscando una casa para alquilar, que no queríamos vivir en la ciudad. Entonces ella no nos conocía, nosotros tampoco la conocíamos a ella, pero Dios sobre su corazón y nos dijo, chicos, yo tengo una casa nueva a estrenar que está amoblada con todo. Y yo no la voy a usar todavía, así que se las voy a dejar para ustedes, no les voy a cobrar nada. Cuando yo los vi llegar, me di cuenta que eran personas de Dios, así que si se quieren quedar en la casa, lo pueden hacer. Y nosotros estábamos sorprendidísimos, no se imaginan, decíamos, ¿cómo esta señora nos va a dar su casa con aire acondicionado, con todo? Entonces, ese pequeño, como les dijera, esa pequeña victoria nos preparó para enfrentar con más gozo, con más fe lo que se venía después. Así que sí, de una vez nos pasamos a esa casa, estuvimos unos meses en ese lugar. Y después mi esposo recibe mi suegro, perdón, recibe una herencia de una chacra, de una finca, que nosotros, bueno, no teníamos mucha experiencia en la elección de lugares y fuimos a un lugar que era muy bajo, ¿sí? Y en ese lugar, bueno, había una casita que era una casita de barro, paredes de barro, pues una casa muy precaria, había que remodelarla bastante, pero bueno, dijimos mi esposo, vamos a ir arreglándola de a poco y vamos a ir allá hasta que podamos hacer una casa en este lugar. Así que estuvimos viviendo en esa casita de barro un tiempo y todo eso fue una linda experiencia porque Dios nos iba enseñando muchísimas cosas a través de todo esto, ¿no? Realmente cuando uno está acostumbrado a vivir en la ciudad, pues como que se acostumbra mucho a las comodidades, a ciertos lujos, a ciertos detalles que realmente pues no son tan necesarios, ¿sí? Así que bueno, la cuestión es que estuvimos en ese lugar varios años intentando llevar a cabo algunos cultivos de frutas y verduras, pero no tuvimos mucho éxito porque el lugar era muy bajo, ¿sí? Así que bueno, lo pusimos en oración y ese lugar se vendió. Y resulta que, bueno, por providencia del Señor, pues Dios puso en el corazón de mis suegros que vender ese lugar porque era de ellos y darle a cada hijo su herencia. ¿Sí? Ahora que éramos jóvenes, nos dijeron, ahora que son jóvenes, vamos a darles la herencia, porque ya cuando sean grandes, ¿ya para qué? Así que entonces empezamos a orar para tener un lugar pues ya propio, porque en esos años habíamos estado pues cuidando un lugar que no era nuestro, ¿sí? Así que bueno, estuvimos orando mucho por encontrar ese lugar. Acá en Argentina hay mucha inflación, así que el dinero que uno tiene hoy, pues mañana ya no vale lo que se tiene en el momento, ¿sí? Van cambiando mucho los valores monetarios, creo que en todo el mundo está haciendo así. La cuestión es que hay un lugar que es un cerro muy alto en la provincia de Misiones
Y una de las características que la sierva de Dios da para elegir un lugar es que sea una zona alta por razones de salud y por razones de cultivo, ¿sí? Así que estuvimos mucho tiempo buscando dónde comprar ese lugar. Estábamos providencialmente, no les voy a contar tanto detalle porque se va a hacer muy largo, pero la chacra se vendió por providencia. El Señor nos puso en el camino a una paciente que recibía un familiar y la chacra se vendió. Y finalmente por providencia también del Señor, no porque nosotros, a ver, nosotros sí estábamos haciendo lo que podíamos, lo que estaba a nuestro alcance, pero en un momento lo hicimos como con esa falta de confianza, como en ese apuro, en ese obras humanas de no querer solucionar las cosas. Y entonces mi esposo me dice, no, vamos a quedarnos quietos y vamos a esperar que el Señor nos muestre cuál es el lugar que Él ya tiene para nosotros. Así que bueno, decidimos de dejar de estar gastando combustible y tiempo y nos pusimos solamente a orar. Y entonces apareció un amigo que nos dijo, ay, tengo una chacra para ustedes, es una zona alta, tiene una hectárea de mango, tiene paltas, tiene banana, tiene papaya, tiene todo, así que, así que bueno, nos llamó la atención, vinimos a ver el lugar, ¿sí? Pero el lugar estaba abandonado hacía 10 años, ¿sí? 10 años, esto era más o menos un pedacito del Amazonas. Era un bosque, era una selva. Y el hombre que estaba, el dueño de ese lugar, pedía muchísimo dinero. De hecho, por eso no se había vendido, porque estaba muy costosa la tierra. Pero entonces en un momento él se cansa de tener ese lugar y de no poder venderlo, así que tira el precio de ese lugar al piso. Lo dejó muy, 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 muy económico, muy barato, ¿sí? Así que nosotros vinimos a ver el lugar, vinimos junto con mi suegro para pedir consejo porque él tenía más experiencia que nosotros en esa área. Así que venimos a ver el lugar y bueno, le encantó, a mi esposo también le gustó mucho y el precio pues sí, igual era muy alto para lo que nosotros teníamos. Entonces mi suegro dice, yo me acuerdo y me da tanta alegría porque fue tan lindo lo que el Señor nos mostró. Entonces mi suegro le dice, bueno, le ofreció la mitad básicamente de lo que el precio que tenía. Y entonces el señor habló con el dueño, le dijo, bueno, vamos a hablar con el dueño a ver qué dice, porque estaba otra persona a nombre, en representación de ese dueño, pues mostrándonos el lugar. La cuestión es que nosotros nos damos la media vuelta de la finca y aparece un vecino, ¿sí? Un vecino y bueno, se saluda con este amigo y le dice, no, le está mostrando la finca a ellos porque resulta que el hombre le bajó el precio a la finca y entonces la está vendiendo. Ah, no, pero yo te compro, le dijo, yo te compro ya lo que estás pidiendo. Y nosotros estábamos mirando la expectativa, dijimos, no, este le está dando lo que él está pidiendo, nosotros le estamos ofreciendo menos que eso. Pero él dijo, no, yo ya le di mi palabra a ellos y si el dueño les dice a ellos que sí, la chacra es de ellos. Pero si dice que no, bueno, te la vendo a vos. Así que bueno, el Señor nos regaló este lugar, ¿sí? Fue un regalo del cielo porque realmente nosotros no, pues no teníamos nada. No teníamos nada, son ya 5 años hace que estamos viviendo en el campo. Ha sido una experiencia muy linda, maravillosa. Hemos aprendido muchísimas cosas, pero lo que más nos ha gustado es que los escritos de la sierva del Señor dice que en las ciudades el carácter no se edifica de la misma manera que en el campo, ¿sí? Y nosotros sabemos que mi propósito y el propósito de Dios también es formar en nosotros un carácter semejante al del Padre, al de Jesús, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos contribuir a facilitar ese proceso educativo, pues vamos a avanzar más rápido, el proceso va a ser también más lindo y muchas personas más van a ser bendecidas, ¿sí? Entonces, nos ha costado mucho desaprender muchas cosas. Durante muchos años estuvimos viviendo en el campo, pero con la ciudad metida dentro de nosotros, ¿sí? En cuanto a los horarios de ir al descanso, en cuanto a
Estábamos en el campo, pero estábamos acelerados todo el tiempo haciendo cosas con el estilo de vida de la ciudad, ¿sí? Así que aunque no estábamos en la ciudad, nos dimos cuenta, reconocimos que la ciudad sí estaba dentro de nosotros. Entonces, bueno, empezamos pues a orar al Señor y a pedir esa fortaleza, ese querer y ese hacer para poder aprovechar la oportunidad que teníamos de estar en el campo y bueno, de estar trabajando en compañía con Jesús, ¿no? En esa educación. Así que yo quiero compartir con ustedes esta noche esa pequeña experiencia que fue un paso de fe, ¿sí? Fue un paso de fe. A veces uno no tiene los medios económicos, pero Dios provee de personas dispuestas a dar, personas dispuestas a servir, que aunque no sean cristianas, el Señor las usa para cumplir sus propósitos, ¿sí? Y estando en ese lugar, una familia amiga nuestra que se quería también ir a vivir al campo, les voy a dar un número para que tengan una idea. Ellos tenían 300,000 pesos para comprar un lugar. Y había una chacra que valía 600,000 pesos, o sea, el doble, ¿sí? Bueno, nosotros vinimos a ver la chacra con ellos, la finca, y resulta que la dueña de ese lugar le pregunta a ellos si les gustó la finca. Ellos le dicen, sí, nos encantó, pero el problema es que no llegamos a pagar ese precio. ¿Saben lo que hizo Dios? Dios es maravilloso, o sea, es dueño de todas las cosas y realmente el Señor nos bendice con cosas que nosotros no merecemos, pero que Él ve la disposición del corazón, ve la disposición de hacer su voluntad. La dueña de esta finca le dijo a esta familia, ¿cuánto tienen? Le dijimos, tenemos 300,000 pesos. Bueno, se las voy a vender en eso. Fíjense ustedes, o sea, fue algo que nos tocó muy de cerca, primero porque eran muy amigos nuestros y segundo, porque vimos la mano de Dios. Dice el escrito que Dios mueve los corazones de las personas hacia las decisiones que Él a veces está disponiendo para cumplir sus propósitos, ¿no? Y realmente lo vimos con ellos también, o sea, Dios movió el corazón de esta mujer para que finalmente dejara el precio de ese lugar al valor de lo que ellos tenían, ¿sí? Y ella tenía otros compradores, pero Dios la movió a decirle a ellos eso que les estoy contando. Entonces, sí, gloria a Dios porque el Señor es maravilloso, es poderoso, es grande y tiene cosas muy grandes para nosotros. Nosotros somos los que retrasamos ese proceso educativo. Recuerden que la educación es sinónimo de redención, es sinónimo de salvación, es sinónimo de restauración, de edificación de un carácter semejante al del Señor. Entonces, pudiendo estar ahora en este lugar, hemos podido encontrarnos con muchas dificultades también, pero a su vez hemos tenido también, estado teniendo victorias. Yo, por ejemplo, me había dado cuenta que me importaba mucho el tema de la vestimenta y de cosas que hasta que yo no salí de la ciudad, no las pude ver. O sea, uno lo escucha, lo lee, pero hasta que no sales de la ciudad no lo ves, ¿sí? Muchas de esas cosas el Señor nos ha ido mostrando estando acá. Y no digo que nosotros seamos un ejemplo, porque no lo somos. Simplemente lo cuento como un testimonio, una experiencia de lo que Dios puede hacer en la vida de ustedes también, ¿sí? Y yo extiendo esa invitación esta noche porque es que la gente que no es cristiana, la gente que no tiene la fe adventista, la gente que del mundo, como decimos nosotros, ellos se dan cuenta que las ciudades no son lugares ahora para vivir. La depravación moral, la decadencia moral que estamos teniendo cada día influye en nuestro carácter, influye en nuestras decisiones. Ese estrés visual al que estamos constantemente expuestos en una ciudad va a influir muchas veces en nuestras decisiones y en nuestra relación espiritual, en nuestra salud física. Si afecta a nuestra salud física, va a afectar nuestra salud espiritual también, ¿sí? Hoy por hoy nosotros no estamos hablando de una desnutrición, estamos hablando de una malnutrición, porque el pecado ahora es
tanta la oferta de productos a nivel nutricional, de productos malsanos, estar todo el tiempo estimulando y excitando los sentidos en las personas, llevándolos a la intemperancia, llevándolos a la estimulación en cuanto a lo que es la parte visual, en los sonidos, en la música. O sea, podemos hablar de todas estas cosas malas, pero por eso el Señor en su sabiduría, en su amor, en su bondad, en su nobleza, ha dado al pueblo, ha dado una luz enorme. Y fíjense lo que pasó con la pandemia. ¿Cuántos de nosotros estuvimos encerrados en un departamento de 4 paredes y no, o sea, no teníamos ni una huerta, ¿sí? Pero si el pueblo de Dios hubiera sido obediente, hubiera avanzado por fe, hace años estaríamos produciendo nuestro propio alimento, ¿sí? Y más allá de eso, porque la gente del mundo dice, no, se viene una crisis de hambre, se viene una pandemia de hambre, ahora se pudre todas las cosas, se va a estar complicado. De hecho, ya hay muchos videos que están circulando con respecto a la producción, el porcentaje de alimentos que no se está produciendo ni siquiera la mitad de lo que se suele producir todos los años. Acá en Argentina, por ejemplo, se aprobó ¿cómo se dice? La siembra, bueno, la cosecha, el trabajo agrícola con un trigo que es transgénico, o sea, que es modificado genéticamente para que sea resistente a la sequía. O sea, ya nos están avisando que se viene sequía, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona. Entonces, más allá de que en el campo tenemos ventajas en cuanto a la alimentación, que podemos tener nuestra huerta, nuestra verdura, nuestra fruta, y que en algún momento el hambre nos va a alcanzar a todos, ¿no? En algún momento la crisis nos va a llegar a todos aunque estemos viviendo en el campo, ¿sí? El propósito de Dios con la reforma pro salud, con una alimentación vegetariana, con una alimentación saludable, con un estilo de vida saludable, no es hacernos personas que nunca se van a enfermar, porque nos vamos a enfermar igual. Sí, el propósito de Dios con una alimentación y con la reforma pro salud tiene que ver con nuestra vida espiritual, con la formación, con la edificación de un carácter, ¿sí? Entonces, la idea que nosotros podamos hoy, eso es una verdad presente, yo lo compartía en el tema anterior, ¿sí? Salgan de las ciudades. La hermana Elena de Juan, inspirada por el Señor, dice, ruega a los padres que saquen a sus hijos de las ciudades, ¿sí? Se lo ruega a los padres. Entonces, yo quiero transmitirle esto a ustedes y les he contado algunas de las experiencias que hemos tenido para animarlos, para fortalecerlos. O sea, únanse 2 o 3 familias y vayan al campo, ¿sí? Únanse, ¿sí? Y a veces la gente, miren, la otra yo creo que hace tres meses, llegaba a nuestra casa dos familias católicas desesperados por buscar un lugar en el campo para ir a vivir. Y nos contaron que ellos se unieron, son 5 familias católicas que se dieron cuenta de la crisis que se está por venir y que están buscando un lugar para ir a vivir en el campo. Fíjense que no tienen la luz que nosotros tenemos y son gente que está más unida que nosotros, ¿sí? Entonces, ellos llegaron a la casa porque querían saber, porque alguien les dijo que eso ya estaba en la Biblia, que en la Biblia el Señor de alguna manera nos está llamando a vivir en el campo, a ser más independientes de un sistema, ¿sí? Entonces ellos tenían un hambre, una sed de la verdad impresionante, querían saber dónde la palabra de Dios dice eso, cómo es que el nuevo orden mundial está anunciado en la Biblia, ¿sí? Entonces realmente vimos cómo la disposición de las personas a hacer la voluntad de Dios está fuera de la gente que tiene la luz que nosotros tenemos. Entonces, sí, es terrible, es vergonzoso, pero a la misma vez también es una exhortación. Es una exhortación porque nosotros tenemos esa luz, tenemos a veces los medios y estamos eligiendo quedar en la ciudad, ¿sí? Y entonces, bueno, hermanos, yo, además de esto que les estaba contando, quiero compartirles algunos de los efectos, porque estar en medio de la naturaleza, donde estás rodeado de la aura de Dios, donde es más fácil escuchar la aura de Dios,
tiene muchos beneficios para la salud, donde no estás contemplando la obra de los hombres, no estás contemplando paredes de cemento, no estás contemplando mujeres en bikini, o sea, todo el tiempo esa hiperestimulación que les estaba diciendo, todo ese estrés visual, ese estrés auditivo, que todo eso, el objetivo de Satanás es separar al hombre de Dios. Y en el campo no es así. En el campo nosotros vemos la obra de Dios donde sea que veamos, ¿sí? Vemos el fruto de la salvación, pero también vemos el fruto del pecado, porque también ha tocado la naturaleza. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos de los beneficios que tiene para la salud el poder vivir en la naturaleza, ¿sí? Me llamó la atención muchísimo, un estudio que estuve leyendo, pero hay varios. Ustedes lo pueden buscar después en internet. Se titula Más enfermos mentales en las ciudades. ¿Nos mudamos al campo? Es el estudio de un profesor, de un psicólogo en la Universidad de Estados Unidos, donde ha hecho esa propuesta, ¿no? Hoy por hoy la ciencia demuestra que la vida de la ciudad, fíjense, hoy justo estaba dando una charla en una radio y tenía unos datos muy interesantes. En Argentina, más de la mitad de la población argentina tiene sobrepeso. Más del 50% de la población argentina tiene sobrepeso y con todo lo que eso afecta a la salud. Segundo, 1 de cada 4 argentinos tiene hipertensión. 1 de cada 10 argentinos es diabético, ¿sí? Y más del 60% de la población argentina tiene insomnio, o sea, no descansa bien. Y no recuerdo, creo que era 1 o 4 de cada 9 argentinos reconoce tener estrés, depresión o ansiedad. Entonces, vivir en la ciudad afecta a nuestra salud mental. Vivir en la ciudad afecta a nuestra salud espiritual, aunque no querramos, porque a ver, se me escapa el nombre en este momento. Me recuerdan esta familia que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra y ellos, ay, ¿cómo se llamaba? Que Lot, era la familia familiar de Lot. de... Bueno, cuando Lot decide ir a vivirse en este valle fértil de tanta abundancia, él no quería, él había propuesto en su corazón no contaminarse. Sin embargo, a través del tiempo, ¿sí? No fue posible mantener ese propósito de esa manera. Entonces, vemos acá que la ciencia tiene muchas evidencias en cuanto a cómo la ciudad afecta nuestra salud mental. Y este estudio dice, vivir en las ciudades aumenta el riesgo de padecer esquizofrenia, ansiedad y depresión. ¿Sí? Entonces, vivir en la ciudad afecta nuestra salud mental. ¿Bien? Es por eso que el propósito del Señor en su misericordia, en su bondad, en su amor, es que vayamos a vivir al campo, hagamos todo lo que esté posible, todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacer la voluntad del Señor. Y si no tenemos ese deseo, nos podemos mover por principio, ¿sí? Podemos pedir al Señor que obre en nosotros ese querer y ese hacer, ¿sí? Bien, además de que tiene un efecto en nuestra salud mental, también tiene un efecto a nivel físico, ¿sí? Está rodeado de la naturaleza en cuestión de minutos. Si vamos a un bosque, vamos a un espacio verde, en cuestión de minutos disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, el corazón va a empezar a disminuir su trabajo, mejora el estado de ánimo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros de pronto en algún momento no estuvo cansado, saturado, estresado, con algún problema y dice, bueno, voy a ir a caminar un poco, a tomar un poco de aire fresco? No, tiene que ver con esto, porque el Señor ha dejado beneficios para nuestra salud física en la naturaleza, ¿sí? Reduce los niveles de una hormona, que es la hormona del estrés, que ya hablamos de ella también, que es el cortisol, ¿sí? En cuestión de minutos se reducen los niveles de esta hormona. Es que hoy hablábamos también de una intoxicación por cortisol y que eso produce muchísimo daño a nuestra salud, ¿sí?
Además de esto, también combate la depresión, facilita un mejor sueño, fomenta la creatividad, estimula la amabilidad y menos agresividad, ¿sí? ¿Qué otros beneficios? Brinda calma, mejora la salud mental, ¿sí? Lo podemos concluir que si vivir en la ciudad afecta nuestra salud mental, tiene más riesgo de producir esquizofrenia, si hay depresión, pues lo opuesto, en lugar de dañar, mejora, ¿sí? Por eso que si la ciudad afecta nuestra salud mental, el campo mejora nuestra salud mental, ¿sí? Reduce el riesgo de diabetes, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, estimula la serenidad y el ejercicio físico reduce el estrés. Y algo muy interesante que tiene que ver con los colores, ¿sí? ¿Cuál es el color más abundante en la naturaleza? ¿Cuál es el color que más vemos en los espacios verdes? Ya les estoy diciendo, es el color verde, ¿sí? ¿Por qué Dios hizo las plantas de color verde, el pasto de color verde? ¿Por qué no fue rojo? ¿Por qué no fue amarillo, naranja? ¿Sí? El color verde nos brinda una sensación de calma, como de combatir esa ansiedad, ¿sí? Es por eso que estar rodeados de tanto verde nos relaja, ¿sí? Nos ayuda a combatir el estrés. Por eso el Señor, cuando Adán y Eva pecaron, les dio muchas cosas verdes, ¿sí? Porque la ansiedad había llegado a la vida de Adán y Eva después del pecado. Entonces, vemos que hay muchos beneficios en cuanto a la salud física, ¿sí? El vivir en la naturaleza, en el campo, rodeados de la naturaleza y de las obras de Dios. Y hemos visto en el tema de hoy que todo lo que afecte nuestra salud física va a afectar nuestra salud mental y eso va a afectar nuestra salud espiritual y por lo tanto va a tener una conexión con nuestra salvación, ¿sí? Con las decisiones que nosotros tomamos. También vimos que el Señor abre mares en los desiertos, ¿sí? Y que podemos avanzar confiados en sus promesas. Si Dios lo prometió con seguridad, podemos avanzar, ¿sí? También vimos que el hecho de que nosotros podamos producir ciertos alimentos en el campo, por ejemplo, hoy en lo que es toda la nutrición vegetariana hay un problema, hay como les dijera, hay muchos estudios, muchos temas delicados con el tema de la vitamina B12. ¿Sí? Y eso tiene que ver por el consumo de agroquímicos que están en los alimentos que nosotros compramos en lugar de producirlos, ¿sí? Eso también tiene que ver con nuestra salud física y espiritual. Así que bueno, tendríamos mucho para hablar de los beneficios, ¿no? Pero como les transmití hace un rato, o sea, el propósito del Señor tiene que ver con una edificación del carácter, con una formación del carácter. Para eso Él dejó la reforma pro salud, ¿sí? Así que en esta noche, bueno, quiero invitarlos para que nosotros podamos reclamar esa promesa que está en el libro de Filipenses, creo que es Filipenses o Efesios capítulo 2, ya les digo bien, exactamente, un momentito. Es Filipenses 2:6-7, hermana. Bueno, gracias, gracias. En el libro de Filipenses, haya pues en vosotros esa manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto. Quiero que ustedes vean el resultado, el fruto de obedecer al Señor. Y lo podemos ver en el libro El deseo de todas las gentes en la página 674. Miren lo que dice. De pie, detrás de Pilato, a la vista de todos los que estaban en el tribunal, Cristo oyó los insultos. ¿Y qué hizo Jesús? No contestó una palabra a todas las falsas acusaciones presentadas contra él. ¿Qué dominio propio tenía Jesús? ¿Qué templanza, qué mansedumbre, qué nobleza había en este hombre para que se haya guardado silencio ante todas estas acusaciones, contra todos estos insultos? Permanecía inconmovible ante la furia de las olas que se abatían contra él. Inconmovible. Era como si una enorme marejada de ira, elevándose siempre más alto,
se volcase como las olas del tempestuoso océano en derredor suyo, pero sin tocarlo. Guardaba silencio, pero su silencio era elocuencia. Era como una luz que resplandecía del interior al exterior. No tengo acá la cita, pero recuerdo que dice que en su mirada no había odio porque no había odio en su corazón, ¿sí? Y eso es el resultado. ¿Dónde vivió Jesús su niñez? ¿Dónde fue la juventud de Jesús? Y cualquier lugar era digno de su presencia, ¿sí? Pero fue en el campo, fue en medio de la naturaleza donde ese carácter manso, humilde, sencillo, se moldeó en medio del lugar que Dios había escogido y señalado para que hoy nosotros también podamos tener en las manos del Señor, por la gracia del Señor, el desarrollo de este carácter. Y termino con esto. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y del dolor, pero nunca, miren esta frase tan linda, me parece tan hermoso, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. O sea, acá vemos la belleza de carácter, la verdadera belleza está acá, descrita en esta página, en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, en ese momento en el que había sangre, en ese momento de desnudez, de burla, ahí estaba el Hijo de Dios reflejando el carácter del Padre, porque Jesús vino a mostrarnos al Padre. Y como es Jesús, así es el Padre. Entonces vemos acá esa belleza de carácter es la que Él hoy quiere formar en ustedes, en cada uno de nosotros. Por eso el proceso de educación en la vida de cada individuo tiene el propósito, el deseo de restaurar su imagen, restaurar, volver a hacer ese carácter con el que Dios hizo al hombre en un principio, a imagen y semejanza de Dios. Ese es el propósito que el Señor tiene con nosotros. Eso es lo que yo quiero que Dios haga en mí. ¿Sí? Así que el Señor sea alabado y glorificado en esta noche y ese propósito pueda llevarse a cabo en la vida de cada uno de ustedes. Amén.